Decididamente estamos viviendo días convulsionados en la política argentina, en la política nacional. El presidente Milei, por un lado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el partido judicial por el otro, digamos, hay varias cuestiones que no podemos dejar de tratar, de tocar, de hablar y de tratar de entender. Invitamos a un amigo del programa, a Richard Cantero, músico, docente, artista popular, para tratar de, militante, un gran militante, para tratar de entender, reflexionar, ver qué está pasando también acá, en nuestra casa, ¿no? En nuestra provincia, pero también con esa mirada, con esa proyección, con ese impacto de lo que sucede, siempre decimos, en el centro del país, que termina repercutiendo en nuestro centro del país, donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos. Centro del mundo, en realidad, más que centro del país. Este es nuestro centro del mundo y todo lo que sucede en el planeta termina más temprano, más tarde, teniendo alguna repercusión acá entre nosotros. Por eso de manera periódica, analizamos, miramos, tratamos de entender, preguntamos. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido. Gracias, bienvenido, gracias por la invitación. Richard, ¿qué son los movimientos populares? El Movimiento Nacional Popular arranca, es persistente al Movimiento Nacional Justicialista. Arranca a comienzos del siglo, las primeras décadas del siglo con Irigoyen, con esta reivindicación de las masas populares, de obreros e hijos de obreros, en la reivindicación de los derechos a la educación, a la universidad. Ahí arranca un movimiento que tiene que ver con la reivindicación de la identidad nacional y popular. Estamos hablando de que además para esa época, en 1920 aproximadamente, en 1918 fue la reforma universitaria. Para esa época los folclores y el tango y la expresión cultural argentina estaba en pleno auge, ¿no? En pleno desarrollo. Las identidades latinoamericanas estaban en pleno desarrollo, los folclores no llegaban a 50 años de constitución, entonces estamos en plena etapa fundacional de la identidad nacional y popular todavía para ese entonces. Y después sí, ya a partir del 45, a partir del Movimiento Nacional Justicialista, este movimiento nacional y popular se vuelca en una doctrina, en una filosofía política, una doctrina política que entiende como profundamente cristiana, buscando una forma de construcción de sociedad, de nación justa, libre y soberana, digamos, y tomando como elemento sustancial la identidad de los pueblos y la identidad de los pueblos precisamente conectados con esa trascendencia. Yo recuerdo la última vez que vine, hablamos un poco de esto, de cómo buscar en la identidad latinoamericana, en este caso la identidad del pueblo argentino, estas cuestiones preexistentes que hablaba Silvia recién también, claro, y que son como irrenunciables a las constituciones de los estados. Digamos, los estados no pueden ir para atrás, sino solamente pueden favorecer a estas cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestra identidad local, en un contexto regional y en un contexto nacional también. Y en ese contexto nacional nosotros somos muy enfáticos en reconocer y decir que la Argentina, el proyecto de país de la Argentina comienza aquí, en la zona del Alto Paraná, a partir de 1580, 1530, con la creación de Asunción, con la fundación de Asunción, 1537, y ese proyecto se fue consolidando y extendiéndose hacia el resto del territorio nacional y termina siendo aquí la región del NEA el lugar génesis de la identidad nacional. No es falsa modestia. No es falsa modestia. Estoy diciendo historia, que, ¿no?, desde la fundación de Buenos Aires en 1536 y la de Asunción en 1537, lo que quedó funcionando fue la de aquí, la de Asunción, dado que lo que se había fundado en Buenos Aires se desmanteló todo para 1541 y lo que quedó funcionando como pueblo naciente es esta región del Alto Paraná en relación con Asunción y en relación con todos los demás pueblos de esta región. Así que entendemos profundamente comprometido nuestro discurso con la defensa de los pueblos preexistentes y con la defensa de la identidad nacional, la identidad cultural,
ligada al mestizaje, a la ancestralidad y ligada a los pueblos que formaron la base sustancial de la identidad argentina. Para no ser un relato y una descripción desde esos tiempos hasta la actualidad, peguemos un salto y a ver qué podemos reconstruir desde este fin de semana de una expresidenta bailando en un balcón vitoreada por parte de un pueblo hacia atrás. ¿Qué representa Cristina haciendo todo eso que la vemos hacer? Y sin duda en Cristina se manifiesta o se corporiza la lucha de los pueblos por la dignidad de los que menos tienen, del acceso a la educación, del derecho a la conectividad, a estar hiperconectado, el derecho a poder acceder a esas herramientas hoy por hoy necesarias y constitutivas del funcionamiento social, de la hiperconectividad con las computadoras y con las networks, los 5 millones de networks que repartieron entre los jóvenes. Definitivamente es lo que nos conecta con esa Argentina moderna que buscamos, conectada, satelital, y industrializada, creciente. Definitivamente en la historia moderna y en la historia moderna del peronismo, del Movimiento Nacional Justicialista, tanto Néstor como Cristina representan la conquista de todos esos ideales que el movimiento pregona y propugna, digamos, ¿no? De una Argentina justa, libre y soberana, pero sobre todo desarrollada, industrial, solidaria, y me parece que en este escenario que estamos viviendo, Cristina se hace cargo de ese su rol en la historia y conecta la historia reciente cultural de Argentina con esto que decía recién, con la necesidad de proyectar hacia el futuro en esta misma línea de pensamiento y de propuesta social y política, tanto desde el cuidado del medio ambiente, pero además del cuidado del medio ambiente, pensando en que esos territorios, esas tierras, son nuestro activo más preciado, además del pueblo, claro. Además del pueblo. Estos recursos como los recursos más preciados y necesarios para el desarrollo que necesitamos. Richard, te escucho y se me ocurre la necesidad de explicarle al que está mirando este programa en este momento, de explicarle por qué no es porque no lo es, un programa peronista, ni es un programa que defienda una posición ideológica partidaria, sino eso que hablabas recién, ¿no? Es tratar de explicar algunas cosas que se están dejando de explicar o que la inmediatez y lo rápido y el bombardeo mediático intencionado va dejando de lado. ¿Se entiende vos que estás con los chicos, con los alumnos, que sos docente, ¿se entienden estas posiciones? ¿O cuando salimos a hablar, ahí están los peronchos hablando? No, yo creo que hay una construcción discursiva muy fuerte en contra bueno, ellos hablan de superioridad estética, nosotros hablamos de pueblo hermanado, ¿se entiende? Ellos hablan desde un lugar que yo realmente no prefiero todavía ni entender a qué se refieren con eso, digamos. Ellos hablan de un lugar de gente de bien y aparentemente los que tenemos esta manera de pensar no encajamos en ese rol. No somos gente de bien. No somos gente de bien, entonces, ¿qué somos? Entonces, yo creo que los chicos van descubriendo cosas. Yo siempre digo que la escuela es el lugar precisamente, no para hablar necesariamente de posturas partidarias, pero sí para hablar de lo que nos interesa a todos, y los niños son el primer eslabón de conexión con la sociedad y son los que tienen que, son los que finalmente reciben o viven y les afecta porque la estructura, la realidad social también les llega a ellos, y ven en sus casas cuáles son los debates, cuáles son las discusiones, pero sobre todo lo ven en la heladera, digamos, lo ven en la mesa diaria de si las cosas... En el día a día, claro. En el día a día se dan cuenta si las cosas es lo que ellos esperaban como niños o como jóvenes, o si esto realmente tomó otro rumbo. Definitivamente creo que hay que trabajar mucho en el ámbito de lo educativo con respecto a hablar sobre todo de la historia argentina, de cómo se fueron dando estos hechos, pero sobre todo de cómo es la historia argentina con respecto a las clases dominantes
y cuál es el papel que han tenido las clases dominantes con respecto a las clases más populares y cómo los movimientos populares fueron conquistando estos derechos. Hoy hablaba recién Silvia de esto, no es una decisión gubernamental, sino que es la lucha de un colectivo, la lucha del pueblo, conquistando espacios, conquistando derechos, conquistando estructuras, porque también esas estructuras que estos modelos vienen a destruir y vienen a romper, son precisamente ese andamiaje social desde donde distintas políticas fueron anclando y fueron articulando para alcanzar el desarrollo, y las masas populares han logrado escalar, trepar socialmente, ¿no? Hablamos de la movilidad social, a eso me refiero, de cómo estos programas que vienen a romper las estructuras sociales de desarrollo lo que están horadando es la posibilidad de la movilidad social. ¿Crees que Cristina, con el papel que está teniendo en estos días, va a ser la que una vez más va a terminar uniendo a ese movimiento nacional, popular, no lo quiero decir peronista porque es mucho más que... Es mucho más que eso, porque si vemos la reacción de distintos sectores, distintos espacios políticos, lo que todo el tejido social salió a defender es precisamente las garantías constitucionales, los derechos civiles, políticos y humanos de los ciudadanos de a pie, y esto que a veces no se entiende, ¿no?, acerca de la inhabilitación o la proscripción. Ante la inhabilitación, a quienes nos están proscribiendo la posibilidad de elegir es al pueblo. Es el pueblo el que pierde la opción de elegir su representante. Sin duda que el hecho de que un líder político de la talla de Cristina Fernández de Kirchner como personaje de la historia política moderna argentina en el mundo, con esta situación, la historia la va a poner y la pone en circunstancias de ser el máximo referente y sobre quien todo este movimiento vuelve a reunificarse. Tampoco hay que, digamos, no es que en el movimiento nacional justicialista o dentro de las estructuras del movimiento nacional popular no va a dejar de haber diferencias. Claro. Eso no va a ocurrir, las diferencias van a seguir estando, pero sí hay una unificación, sobre todo en defensa de las garantías constitucionales, en defensa de la democracia, en ponernos de pie para decir, pucha, parece muy visible esto que está pasando con el partido judicial y de cómo el Martín Fierro se vuelve más real que nunca cuando dice la justicia es tela de araña, nunca la tema al que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos. Y los chicos somos todos nosotros. Tu mesa es, nosotros los comunicadores siempre decimos que todo, absolutamente todo comunica. Tu mesa hoy es bastante comunicativa. La yerba mate, la yerba mate, el problema que están teniendo Misiones es casual, ¿no? No lo pensamos como parte de la escenografía, pero es parte de la problemática que tiene Misiones con este gobierno hoy, atentando contra las economías regionales, y a tu izquierda un charanguito. ¿Por qué el charango? Bueno, porque decidí traerlo, cuando hablamos esta mañana, yo ya te decía que ya había salido a mi tránsito, ya andaba por acá, y decidí traerlo porque me parece que también tenemos que hablar para adentro de nuestro colectivo, digamos, tenemos que hablar para adentro de nuestros propios espacios, nuestro propio movimiento, y en ese sentido, hace no mucho, un importante referente, claro, un importante referente del peronismo a nivel nacional, tuvo un comentario despectivo con respecto al charango, y digo, pucha, capaz que comenta lo que comenta porque desconoce la maravilla de lo que representa la identidad popular. Esta identidad popular que no es solamente argentina, sino que nos encuentra desde México hasta Tierra del Fuego y desde el Atlántico hasta el Pacífico como un solo pueblo. Acá en América. En América, como un solo pueblo. Que se expresa casi de la misma manera, que sin duda alguna habla del mismo idioma, que toma un avión a la mañana temprano en Tierra del Fuego, dice buenos días, a lo mejor pasa por la tarde, dice buenas tardes, pero se entiende perfectamente lo que quiere decir y termina diciendo buenas noches en el norte de México, y nos entendemos cuando hablamos. Entonces, y se expresa con estos instrumentos, que esto es un instrumento de los primeros instrumentos que el mestizaje latinoamericano vio nacer
y que identifica nuestra manera de vivir y de sentir las cosas. No sé cuánto tiempo tengo, pero quería simplemente aportar esto. Estamos en la víspera del 20 de junio y desde nuestro sector decimos: sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, canta como el mar, canta como el viento, peinador de trigos, canta como el río, canta pueblo mío, sí. ¿Sabes por qué? Los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Suben, suben, sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Richard, gracias por ese cierre profundamente popular. Y mientras te escuchaba pensaba, ¿no? ¿Cómo alguien puede decididamente estar en contra de eso en particular y de lo que eso representa? Creo profundamente que lo que nos está pasando nos llama a la unidad, nos llama a la cohesión, nos llama a construir desde la cultura, a construir desde el arte, porque también estas estructuras que vienen a atacar lo simbólico de nuestra identidad, no es casual, eso no es algo que sale sin querer, esto está pensado, está diseñado, diagramado, escrito. Está diagramado sobre qué cosas vamos a avanzar y orar y tratar de que se caiga, de que se rompa. Y en ese sentido el arte, la cultura y la identidad y todos los aspectos simbólicos de nuestra identidad cultural entiendo yo que son también al mismo tiempo los elementos vitamínicos que nos van a favorecer, nos van a fortalecer para construir esta necesidad, esta paz social que necesitamos y para construir sobre la salud social que tanta falta nos hace. Richard Cantero, músico, docente, militante cultural, amigo, muchísimas gracias. Gracias, Raúl, a vos.